que hoy día se termina de conmemorar la Semana Santa, donde mucha gente se acuerda de lo que hizo Cristo en estos 3 días. Otros, y hablo también de cristianos, cometen a veces el error de mezclar las cosas. Los huevitos de Pascua, ¿cierto? El conejito, y tratamos de asimilarlo en estos 3 días donde se celebra la pasión de Cristo, la muerte y la resurrección. Otros hacen un montón de actividades dentro de estos 3 días, donde, no sé, obras de teatro, danza, espectáculos como especiales, ¿cierto? Recordando estos 3 días. Pero en fin, el cristiano debe conmemorar no solamente estos 3 días, sino que siempre la pasión de Cristo en sus vidas. Hoy quiero invitarles a que dejemos el Salmo 119 a un lado por hoy día, y quiero hablarles de una historia que está inserta en la Biblia, pero esta historia es la historia suya y es la historia mía. Así que les voy a pedir, antes de que comencemos con la predicación y todo, vamos a leer 2, a lo más 3 versículos, y usted va a dejar su Biblia de lado. Yo les voy a contar la historia y usted me va a poner atención a la historia. ¿Ya? Después, si usted quiere corroborar la historia, usted va a ir al capítulo del libro que yo le voy a decir y usted lo ve y lo lee en su casa. Si usted no está de acuerdo, después lo ve en el video también, ¿cierto? Y después usted me dice, pastor, ¿qué pasó con esto, otro? No estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero yo les voy a contar la historia para que usted, hermano mío, solamente se concentre en lo que va a acontecer en esta historia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 38. A veces hay hermanitos de otros lados que no les gusta el Antiguo Testamento, porque dicen que el Antiguo Testamento es historia que no tiene que ver con nosotros. Otros hermanitos no les gusta leer, por ejemplo, la genealogía, porque dicen que los nombres no tienen nada que ver con nosotros, pero la historia, hermano, lo que está escrito en la Biblia, habla de la historia suya y habla de la historia mía. Habla de cómo éramos o cómo Dios nos miraba, y vemos también la gracia y la misericordia de Dios en cada una de las historias que aparecen en la Biblia. Génesis capítulo 38, vamos a leer los versículos 25, 26 y 27. Luego de eso usted cierra su Biblia, cierra el celular, cierra todo, y usted solamente se concentra, porque vuelvo a decir, esta historia es la historia suya y también la historia mía. Génesis capítulo 38, versículo 25 dice de la siguiente manera: pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Le invito a que cierre sus Biblias. Y vuelvo a decir, la historia, hermanos, que les voy a contar es todo el capítulo 38 del libro de Génesis. Después usted la puede leer en su casa, porque la verdad, esta historia es una historia de amor, de compasión, de misericordia, de bondad de parte de Dios para con el ser humano. Voy a hacer la misma pregunta que les hice ayer a mi hijo y a mi esposa. ¿Es escandalosa la gracia de Dios? Y alguien por ahí, mientras usted lo piensa,
puede decirme, no, no es escandaloso, porque escandaloso tiene algunos significados tanto positivos como negativos. Por ejemplo, cuando usted busca la palabra escándalo o escandaloso o escandalosa en el diccionario, dice acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona. Eso es un acto negativo. Pero también dice que significa alboroto, tumulto, ruido, asombro, pasmo, admiración. Ahora vuelvo a hacer la pregunta a usted. ¿Es escandalosa la gracia de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Sí, no. Amén. Y usted me va a decir, no, porque más de alguno, de otro lado, dice, no, ¿cómo va a ser escandalosa la gracia de Dios? Claro que es escandalosa. ¿Sabe por qué? Porque el escándalo significa que hace un alboroto, que no sigue la misma línea que siguen los demás. Nuestro pensamiento, nuestra humanidad tiene una condición. Nosotros decimos, el cristianismo debe ser así. Este debe ser salvo, este debe ser cristiano porque habla bonito, porque se sabe muchos versículos, porque sabe dialogar acerca de las cosas de Dios, porque va a la iglesia. Este debe ser cristiano porque todos los días lleva la Biblia bajo su brazo. Este debe ser cristiano porque yo lo escucho orar en las mañanas. Pero sabe, desde el cielo Dios le puede decir, ese no es cristiano, porque lo que ves tú no lo veo yo. Yo veo el corazón del hombre, no veo las apariencias como nosotros las podemos ver. Por eso es escandalosa la gracia de Dios, porque nosotros podemos decir, Él es cristiano, Él es un hijo de Dios, porque predica y habla bonito, porque canta bonito. Oh, si usted viera cuando el hermano toca los instrumentos, oh, los ángeles pareciera que bajan del cielo a cantar junto con nosotros. Pero sabe, del cielo Dios puede decir, ellos están cantando solo de labios. Así es. Pero su boca, su corazón está lejos de mí. Porque a Dios no le agradan las apariencias. Escúchelo bien, a Dios no le agradan las apariencias. A Dios le agrada el corazón que se humilla realmente delante de Él. Y aquí vamos a hablar precisamente de eso, de la escandalosa gracia de Dios. ¿Está listo para la historia? Aquí comenzamos. Este relato, antes de comenzar, quiero que se aprenda dos nombres: Judá y Tamar. ¿Estamos? Judá, que es el nombre de un hombre, y Tamar, que es el nombre de una mujer. Esos dos nombres son los actores principales de esta historia, pero que también, vuelvo a decir, nos vamos a ver reflejados en ellos. Esta historia, hermanos míos, comienza incrustada en la historia de José. Todos conocemos quién fue José, y si no, vaya y lea el versículo 37 del libro de Génesis, y ahí se va a encontrar de este hombre de Dios que es vendido por sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia, le tenían celo, por lo tanto lo venden como un esclavo. Y entre esos personajes estaba Judá. Judá, al ver este episodio, se siente mal porque ha cometido pecado. Obviamente está vendiendo a uno de los suyos. El problema es que cuando comienza a pecar uno, toda la familia, hermanos, viene el debacle espiritual dentro de la familia. José es vendido, Judá abandona su tribu, abandona su familia, creyendo que al arrancarse de ellos, él iba a quedar libre de toda culpa. Por ejemplo, otro hermano de Judá llamado Rubén, que fue el primogénito de la familia. Recordemos que Jacob era el padre de esta familia y Jacob también había cometido pecado, por lo tanto eso descendía a sus hijos.
Ya Rubén se acuesta con una concubina, o digámoslo en otras palabras, con una de las señoras de Jacob. Por lo tanto, comete incesto, otro pecado. Dos hermanos llamados Simeón y Leví se convirtieron en asesinos, vengando a su hermana Dina, que también había sido abusada y violada. Por lo tanto, vemos que la familia comenzó de un pecado a otro y comenzó a caer bajo espiritualmente. Y Judá, desencantado de todo esto, decide largarse de la familia. Él cree que alejándose de su familia, de sus hermanos, él iba a vivir en una vida en paz, sin pecado. Pero mire, lo primero que voy a decirle es que cuando nosotros nos alejamos, hermanos míos, del lugar de Dios, nos alejamos de la comunión con Dios, nos alejamos del pueblo de Dios y de la ley de Dios, vamos a ir cayendo más bajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí cometemos pecado? Todos. Pero a veces nuestra actitud es: no voy a ir más a la iglesia porque yo soy pecador. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si yo cometí un error, cometí un pecado, cometí una falta y me empiezo a alejar? Cada vez, hermanos míos, que un cristiano se aleja de la comunión con Dios, del pueblo de Dios y de la ley o la palabra de Dios, comienza a caer más bajo espiritualmente. Judá tiene este concepto, por lo tanto decide alejarse de su familia. Él piensa que en Babilonia, donde reina la muerte, el pecado, iba a poder tener vida verdadera. Y aquí es donde empieza la historia de Judá. Se une a un hombre llamado Hira, que se vuelve su amigo, que era pagano, idólatra. Y se deja llevar por la costumbre de este personaje. Judá cambió la compañía de su tribu por la idolatría de un amigo llamado Hira. Y este personaje, este amigo, se arrima a la vida de Judá como un parásito. Y cuando todos sabemos que cuando el parásito se allega a la vida, quiere absorber todos los nutrientes, toda nuestra vida, y quiere dejarnos secos y vacíos. Sigue los consejos de su amigo Hira y va, y Judá contrae matrimonio con una mujer cananea. La escritura es enfática en decir: no os unáis a yugos desiguales. Los judíos tenían esta costumbre. Un judío se tenía que llegar a una mujer judía. No podía llegarse por orden de Dios a ninguna mujer pagana, menos cananeo, porque los cananeos eran un pueblo idólatra, eran el pueblo que sacrificaba a sus hijos para adorar a dioses paganos. Por eso Dios, hermano, mandó estrictamente al pueblo de Israel a eliminar a los cananeos hasta el último de la tierra, expulsarlos de la tierra prometida, eliminarlos, porque eran abominación a Jehová. Y Judá, sabiendo eso, no le hace caso a Dios y se une a una mujer cananea. A veces nosotros actuamos de la misma manera. Nos queremos unir. Y unir no solamente estoy hablando de noviazgo o de casamiento. A veces hasta con las amistades nos queremos unir con gente del mundo que es abominación ante los ojos de Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Sigamos con la historia. Judá y la mujer que tiene, cananea, tienen su primer hijo, llamado Este nombre que le coloca Judá es hebreo. Significa primero. Sin embargo, la influencia que tiene el pueblo pagano sobre Judá lo lleva a tomar la decisión a que sus dos próximos hijos tuvieran el nombre de dioses paganos. Y usted me va a decir: ¿qué tiene que ver esto los nombres? Los nombres en la Biblia, hermanos míos, tienen importancia.
escúcheme bien, tienen importancia. A veces nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos por cantantes paganos y cometemos ese error. Ay, que me gusta Luis Miguel, le voy a poner Luis Miguel a mi hijo. Conozco nombres de hijos cristianos. Es que me gusta tanto Elmer Figueroa que le voy a poner Elmer a mi hijo. Me gusta Shakira, Shakira le coloco a mi hijo. Y son cristianos, hermanos míos. Los judíos, cada vez que le colocaban un nombre a su hijo, era con un propósito de adorar y de bendecir el nombre del Señor. No era para satisfacción propia. De hecho, Judá significa alabanza, para que usted lo pueda saber desde ya. Por lo tanto, el colocarle dos nombres de dioses paganos era rebelarse en contra de Dios. Así que cuidado con colocarle nombre, aunque sean las mascotas, de cosas paganas. Le coloca a Judá Onán y Sela, dos dioses paganos. ¿Qué significaba esto? Que esos dos hijos que tenía Judá no iban a poder aprender la lengua hebrea porque eran paganos. No iban a poder seguir las ordenanzas de Abraham porque eran paganos. No iban a estudiar nunca la ley de Dios porque eran paganos y estaban dedicados al paganismo y a la idolatría. Por lo tanto, de Dios se iban a olvidar. Sí, Señor. Nunca, hermanos, subestimemos la influencia del mundo en nuestras vidas. Su lenguaje, sus costumbres, sus dioses, a veces pueden llegar a ser los nuestros. Y usted me dice, pastor, ¿pero cómo? Sí. He visto cristianos o evangélicos persinándose. Ay, pastor, ¿pero cómo? He visto evangélicos persinándose. Y eso es cultura pagana. Y usted me dice que es del catolicismo, pero viene del paganismo. También. Escuche bien. Si usted coloca un guante blanco en un lodo, no espere que el lodo se vuelva blanco. Es el guante blanco que se va a ensuciar con el lodo. Y cuando hablo del guante blanco, hablo de nuestras vidas. Ay, es que yo tengo que ir para conquistar a esos perdidos. He visto drogadictos y estar metido en el mundo de la drogadicción. Drogadictos que dicen servir al Señor y pretenden cambiar y a la final son cambiados ellos. O como cuando alguien dice, no, pastor, si yo estoy de novio con un inconverso, pero yo lo voy a convertir. No he visto ninguno, hermano, que convierta a su novio o a su novia. Al contrario, se convierten ellos al inconverso. El pecado siempre nos va a llevar más allá de donde pensamos llegar. El pecado que a veces pensamos que tenemos bajo control, siempre nos va a terminar controlándonos a nosotros. Judá se mantuvo en Cananea o en el mundo cananeo durante 20 años. 20 años, hermanos, se apartó totalmente de Dios, creyendo que iba a descansar, creyendo que iba a tener paz por el pecado que había cometido. El placer del pecado es temporal, pero las consecuencias son duraderas. El pecado nos puede quitar la comunión durante días, semanas y aún años. Judá tiene a Er y sus dos hijos. Er era el primogénito. Y quiere tomar a Tamar. ¿Se acuerdan que les dije se acordaran de ese nombre? Tamar como la esposa de su primer hijo llamado Er. Y aquí, hermano, entra la gracia de Dios. Porque Dios ve a este muchacho llamado Er y dice, este hace lo malo delante de los ojos de Jehová. No me vayan a preguntar
qué hizo de malo porque la Biblia no especifica. Solamente dice que Dios dijo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y lo eliminó, lo quitó de la faz de la tierra, lo desapareció. Así que no piensen, oye, ¿qué habrá hecho? No sé. Me imagino que no seguir la ley de Dios. Me imagino que no tener comunión con Dios. Eso es hacer lo malo ante los ojos del Señor. Mire, hasta aquí, hasta esta situación, Dios siempre había tratado con el pecado en forma general. El diluvio, Noé, todo eso fue general. Pero aquí Dios está enjuiciando a una persona. Y de aquí en adelante Dios empieza a enjuiciar al hombre. El diluvio, Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Tamar queda viuda. Entonces Judá, el patriarca, manda a su segundo hijo llamado Onán a tomar el lugar del primer hijo, a casarse nuevamente con Tamar. Y aquí yo hago un alcance porque generalmente los de este sector, Oriente, somos Oriente, Occidente, Oriente, ¿cierto? Occidente. Occidente, ya. Los del lado occidente de acá, sobre todo los sudamericanos, queremos tomar las leyes judías y hacerlas propias, como por ejemplo el diezmo, el velo que usan las mujeres, ¿cierto? Las danzas, ¿no? Es que tenemos que seguir la cultura judía. Y cuando me empiezan a hablar de eso, a mí me hierve la sangre y yo les hablo de este tema. Bueno, escúcheme bien. Existía en ese tiempo una ley llamada liberato o levirato, levir. ¿Qué significaba? Significa en latín cuñado. Significa que el hijo o el segundo hijo tenía que tomar el lugar del primero fallecido. Por ejemplo, Sebastián está casado. Vamos a hacer cuenta que sí. Me dice que no, pero es un ejemplo. Tú estás casado, tú eres judío. Yo soy tu padre. Tú falleciste. La ley me decía a mí que Matías tenía que tomar y casarse con la esposa de Sebastián. Cuando usted le dice eso a la gente que se quiere creer judía, salen arrancando. Porque queremos tomar una parte, pero no toda la parte de la ley. ¿Cierto? No, es que hay que ser como los judíos. Haga entonces que su hermano se case. No, dice, pero ¿cómo? Así era la ley. Bueno, Onán toma el lugar de y se casa con Tamar. Onán, sabiendo que los hijos que iba a tener no iban a ser de él. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo? No, porque la ley especificaba que si él tenía hijos con su cuñado, o en este caso con su esposa, tomaban la primogenitura o la bendición del primer marido. ¿Ven? Para que me entiendan. Sebastián se murió, Matías toma el lugar, ¿cierto? Matías tiene, no que se muerta ya. Matías toma el lugar de Sebastián, tiene hijos con la esposa. Esos hijos iban a llevar el nombre y el apellido de Sebastián, iban a tener la bendición de Sebastián, no la descendencia, no de Matías. Por lo tanto, Onán hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice la Escritura que Onán, cuando tenía relaciones sexuales con su esposa, vertía en la tierra. Y esto, hermano, ante los ojos del Señor, era pecado y era ofensa. Para que me pueda entender, el semen lo vertía en la tierra. Por lo tanto, no tenía hijos con Tamar. Entonces Dios también lo eliminó. Ha eliminado a él, ha eliminado a Onán, para que lo pueda entender, eliminó a Sebastián, eliminó a Matías. Queda el tercer hijo, llamado Sela. Judá, el padre, al ver que ya ha perdido 2 hijos, toma una decisión. Y esta decisión es enviar a Tamar a la casa de sus padres, a esperar que su tercer hijo llamado Sela crezca
y él decide ahí dárselo en matrimonio porque así era la ley en ese tiempo. Versículo 11 le dice: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca, será mi hijo. Pero esa no era la intención de Judá. De hecho, más adelante la historia dice que Judá se burla de Tamar, diciéndole mata esposos, burlándose de ella. En vez de él cuidarla, de protegerla, la envía y la desecha con vergüenza hacia la casa de sus padres. Tamar significa florecer, o la flor que va a florecer. Hasta ahí el primer acto. Voy a tomar agüita. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Ya. Pasa el tiempo y la esposa de Judá fallece. Este hombre, Judá, como todo hombre que no puede estar solo, sube a una ciudad llamada Timat para esquilar el ganado, y esta actividad incluía celebración y fiestas. Él va, hace su trabajo de ganadero, obtiene recursos, y como está viudo, decide ir a emborracharse y acostarse con una mujer. Dentro de este periodo, Tamar, no sabemos cómo supo que su suegro estaba subiendo a la ciudad y que ya estaba viudo, decide ir a buscar justicia, porque a ella se le había prometido el tercer hijo y hasta esa fecha no había tenido al tercer hijo. Ella se cuida, ella no tiene ninguna relación, solamente está esperando que el patriarca cumpla con lo prometido. Van, y esta mujer, que para nuestros ojos, escúchalo bien, para nuestros ojos podía haber sido llamada prostituta, para nuestros ojos podía haber sido llamada adúltera, fornicaria, el nombre que usted le quiera poner. Para Dios no era llamada así. Esta mujer se viste, cambia sus ropas de luto, se pone un atuendo que solamente le tapa hasta los ojos, o los ojos quedan en visto. Cuando la ve su suegro, automáticamente se quiere entablar con ella. Ustedes me entienden lo que estoy hablando, ¿cierto? Quiere tener relaciones con ella. Solamente al mirarla a los ojos, ella estaba tapada entera, pero él como que se enamoró de los ojos y quiso tener relaciones con ella. Una vez tuvieron relación y Tamar se va y desaparece de escena. En ese momento, hermanos míos, Judá quiere ocultar su pecado. Es un patriarca, es un hombre de Dios, es un líder de Dios. Por lo tanto, él quiere hacer las cosas bien sin que nadie se dé cuenta. Envía a su amigo para que le lleve un ganado a esta prostituta, y ella le dice no. Antes de tener la relación con él, entre ellos dos, esta mujer le exige su carnet de identidad. Lo que para un patriarca, lo que para nosotros es el carnet de identidad, donde sale la dirección, o sea, no la dirección, pero sale nuestro nombre por completo, nuestra identificación, para el patriarca era el cordón, el báculo y un cinto. Ese era el carnet de identidad en ese tiempo. Y Judá se lo pasa confiadamente, y Tamar lo toma y sale y se va hacia su casa. Me detengo ahí para una pequeña lección. ¿Cuál es la lámpara de nuestro cuerpo? Los ojos. Si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Su palabra, la palabra de Dios, es la que debe iluminar nuestro camino. José huyó
de la propuesta sexual que le hizo la esposa de Potifar. Nosotros estamos llamados a huir de la tentación. No, pastor, nosotros tenemos que enfrentar la tentación. No, estamos llamados a huir de la tentación. Porque déjeme decirle que no hay ninguno fuerte desde aquí para allá que podamos enfrentarnos a la tentación y vencerla. Todos los que han intentado enfrentarse a la tentación han caído en ella. Empezando por Judá, la historia que estamos viendo. Por eso la Escritura dice que si nuestro ojo no es o es ocasión de caer, es mejor quitarlo. Hermanos míos, cuidado con las tentaciones que tenemos diariamente. No solamente los hombres, las mujeres y todos, cuidado con las tentaciones que tenemos. Tenemos el enemigo que se levanta con nosotros, tenemos las redes sociales que se levantan con nosotros, tenemos los falsos cristianos, falsos profetas y falsos evangelios que se levantan en contra de nosotros. Tenemos que tener cuidado y si es necesario huir, huimos. José no se quedó ahí a luchar contra la tentación, salió huyendo. Pero por ahí usted va a escuchar el mensaje que usted tiene que enfrentarse a la tentación. Téngalo por seguro que va a quedar. Solamente una mirada le bastó a Judá para caer. Solamente una mirada le bastó a Judá para seguir de pecado en pecado, de seguir en escalafón hacia abajo en vez de hacia arriba. Y solamente una mirada nos puede bastar a nosotros para que el enemigo nos haga caer. Continúa la historia. Después de 2 o 3 meses, Tamar, esta mujer, le envía la información a su suegro que está encinta. Judá, dijo, yo soy el patriarca, soy el hombre de Dios, esto no lo puedo permitir. Vayan a buscarla porque la vamos a matar. Ella ha fornicado, ella ha hecho pecado en contra del Señor. Y empieza a enjuiciarla a esta mujer sin saber que él era el culpable de ese pecado. Cuando llegan a la casa de Tamar, la sacan y la van a llevar para enjuiciarla. Ella tenía un as bajo la manga. Y le dice de la siguiente manera: ¿de quién es este cinto, este báculo y este sello? Ese es el padre de mi hijo. Hermanos míos, todos en la historia de Israel, todos sabían de quién era el báculo, de quién era el sello y de quién era el cinto. Se conocían. No es que sean chismosos, se conocían. Por lo tanto, los criados al ver el cinto, me imagino la expresión al ver el báculo, Judá, fuiste bueno. Lo llevan delante de Judá estos 3 elementos. Y me imagino Judá dispuesto a enjuiciar a esta mujer. Cuando ve estos 3 artículos, cae de rodillas. Y es ahí donde sale esta expresión: Tamar es más justa que yo. No la puedo enjuiciar. A pesar de su pecado, no la puedo enjuiciar. Porque yo, el hombre de Dios, tenía que haberme mantenido firme, fiel al Señor. Y no mezclarme, ni en el paganismo, ni con las prostitutas, ni con nada. Pero lo hice. Y esta mujer viene a buscar lo que yo le había prometido y le negué. Porque Judá tenía que haberle pasado a Sela y no se lo pasó al tercer hijo. Por temor a que nuevamente se muriera y se quedara sin descendencia. Hermano mío, Dios humilló a Judá en ese momento.
Pero ¿saben lo glorioso de esto? Es que Dios no humilla al cristiano por humillarlo. Él lo humilla para transformar la vida del hombre o de la mujer. Para eso Dios nos humilla, para eso Dios nos quebranta, no para vernos en el suelo, sino que nuevamente para levantarnos y levantarnos transformados. Hermano mío, no menospreciemos la humillación ni el quebrantamiento de parte de Dios sobre nuestras vidas. Santo es su nombre, Señor. ¿Cuántas veces tuvo relación Tamar y Judá? Una sola vez. Y usted me va a decir, y ahí estaba la providencia, estaba la mano de Dios. Estaba la mano de Dios. Porque Tamar no es la joven desde el principio del relato. Allá está ahora más madura. Podía haber tenido 40, 50, 60 años. Y obviamente a esa edad era imposible que tuviera hijo. Pero la gracia y la misericordia de Dios actuó en favor de ella. Y después van a saber por qué. Hay matrimonios que llevan años esperando un hijo, intentándolo una y otra vez. Pero en este relato y de manera soberana, Dios quiso que a la primera tuviera descendencia Judá y Tamar. Ahora esa mujer despreciada, ahora esa mujer desechada, ahora esa mujer maldita ante los ojos de los hombres, era la reina en el hogar de Judá, porque Judá no la despreció, sino que la tomó y la dejó a su lado. Esa mujer que en algún momento fue despreciada, no solo por Judá, sino que también por sus hijos, ahora estaba siendo honrada. Y ahí está la vida suya y mía, porque en algún momento fuimos menospreciados, fuimos deshonrados, fuimos humillados, pero Dios nos toma y nos coloca y nos honra por pura gracia y misericordia. Esa palmera volvía a florecer por la pura obra y la gracia de Dios. La historia sigue, no termina ahí. Judá es transformado en esa humillación. Ahora él se vuelve un hombre, un pecador arrepentido. Inicia una nueva etapa en su vida: caminar en la senda de los justos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma historia nos da evidencias del arrepentimiento. Primero, dice la Biblia que Judá no se volvió a acostar con Tamar. Eso habla de arrepentimiento. Eso habla de un cambio. Este hombre lo único que quería era vivir la vida loca, y cuando ve esta humillación empieza su vida a transformar al punto de cambiar su forma de ser. Segunda evidencia: él se había ido de la casa de sus padres, había abandonado a su hermano, lo había dejado todo por ir y arrancar. La segunda evidencia es que ahora él vuelve a su hogar, vuelve a la casa de Jacob su padre, vuelve donde están sus hermanos. Por lo tanto, hay arrepentimiento en su vida. Lo tercero es que Judá se divorcia de su amigo Hira. ¿Sabéis qué más? Ya no quiero nada más contigo porque tú me has llevado por mal camino. Por lo tanto, me divorcio de ti. No hay más amistad. Cuando realmente hay transformación en la vida de un cristiano, uno comienza a abandonar el pecado y la maldad y las cosas que nos llevan por mal camino. Así que si usted tiene un amigo o alguien, un familiar que lo está llevando por mal camino, aléjese de él. Y no estoy diciendo que se separe o que deje a sus hijos botados, no, aléjese de él. Santo es su nombre, Señor. Abandona su hogar que estuvo por 20 años y vuelve a la casa donde estaba su padre. Escuche bien lo que le voy a decir. En lazos de amor no hay mejores ejemplos de los que podemos encontrar en esta familia. Aquí también hay Rubénes, hay Isacares, hay Zabulones,
hombres que vendieron a su hermano. Aquí también hay pecadores de esa connotación, pero hay pecadores arrepentidos que buscan agradar a su Padre Celestial. Aquí en este seno de la congregación, hermanos míos, es donde hay consuelo, disciplina, hay amor, hay verdad, hay misericordia, está la gracia de Dios. Por lo tanto, no se sienta mejor que el otro, ni se sienta peor que el otro. Somos iguales ante los ojos de Dios. Ay, pero que usted no ve el pecado que comete ella, y usted no ha visto el pecado que ha cometido usted. Bendito su nombre, Señor. Ay, es que usted, no, si mi pecado, yo miento nomás, ella ha cometido un montón de pecados. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Es el mismo valor que Dios le da. Somos todos pecadores, pero arrepentidos. Por lo tanto, no se sienta ni mayor ni menor que el otro. Estamos aquí solamente por la gracia y la misericordia de Dios, nada más. No hay mejor lugar, hermanos míos, que la iglesia de Cristo para curar las heridas de los pecadores. Escuche bien, somos de aquellas 12 tribus del libro de Apocalipsis. Somos esos 144,000 sellados que representan al pueblo santo de Dios. Afuera en Babilonia no hay nada que nos puedan ofrecer. Quedémonos cerca de Cristo, quedémonos cerca de su iglesia. La tercera evidencia es que Judá se vuelve un intercesor. Recuerden que la historia comienza cuando él vende a José, su hermano, ¿cierto? Él vuelve a su casa. Después de todo esto, él vuelve a su casa, a su hogar. Y José ya está haciendo la eminencia en Egipto. Y José lo que hace es mandar a colocar una copa de oro en una bolsa del hermano menor de toda esa tribu que se llamaba Benjamín. Y cuando es tomado lo quieren meter preso. ¿Sabe por qué uno sabe que Judá se arrepintió? Porque él va y le dice, no te lleves a Benjamín, el hermano menor, llévame a mí preso. Lo que quieras hacer con él, hazlo conmigo. Él comienza a interceder. Ese hombre que había cometido pecado, hermano, que había desechado todo de Dios, estaba siendo transformado por la gracia de Dios. Gloria al Señor. Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Poderoso y santo es tu nombre, mi Dios. ¿A quién nos recuerda toda esta historia de Judá? A Cristo. A Cristo, hermano. Porque Judá nunca volvió a ser el mismo. No basta con decir, soy igual de pecador que Judá. No solamente nos identifiquemos con su pecado, hay que identificarse con su arrepentimiento también. No solamente basta decir hoy somos pecadores, no, también hay que decir somos pecadores arrepentidos. Nos arrepentimos todos los días, nos volvemos a Cristo todos los días, nos humillamos a Cristo todos los días. ¿Y de qué hay que arrepentirse? Bendito mi Señor, santo es su nombre. De toda la maldad que hay en nosotros. Digno de adoración. Escúchelo bien, de toda la maldad que hay en nosotros. Porque aquí desde el más pequeño hasta el más adulto estamos en pecado y en maldad en esta vida. ¿Cuántos hijos perdió Judá? 2. Y la historia se vuelve a repetir porque así actúa Dios, hermano, gloriosamente. Solamente tuvieron relación una vez Tamar y Judá y tuvieron 2 hijos. Los 2 que había perdido, Dios se los devuelve. ¿Qué tiene que ver esta historia con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Por qué Dios quiso que este relato, hermano mío, fuera conocido por su pueblo? Escúchelo bien. Cuando estudiamos la historia de Noé y el diluvio, ¿conectamos esa historia con nuestra propia historia? Algunos dicen, no, ¿por qué? Si habla de salvación, habla de que algunos fueron salvos. Claro que hay conexión entre el diluvio y la salvación del diluvio con nuestra propia historia.
Cuando leemos, por ejemplo, la historia de la liberación de Israel de Egipto, ¿la relacionamos con nuestra propia liberación? Claro que sí, porque Dios nos libró de la esclavitud del pecado. De la misma forma que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado y del mundo, porque Egipto simboliza el mundo. Amén. Gloria a su nombre. Cuando el Señor, hermanos míos, libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Gracias, Señor. no solamente está amando a los israelitas, sino que está amando a todos aquellos que crean en el Dios de los israelitas. Y ahí está usted y estoy yo. Lo mismo suele suceder con esta historia. Dios nos muestra su amor y su gracia a través de la historia de Judá y de Tamar. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay un tema que a nosotros no nos gusta leer. ¿Cuántos han leído la genealogía, por ejemplo, de Jesucristo? Amén. ¿Le interesa la historia? No sé por qué hay tantos nombres, ¿no? Son medio enredados. Pero fíjese en la genealogía y se los voy a leer. Mateo 1, del 1 al 6. Usted escuche solamente. Recuerde, Judá y Tamar. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Abimanat, Abimanat a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, que fue mujer de Urías. Esta es la genealogía, hermano, y ¿sabe lo que significa? Que de esta genealogía iba a venir la promesa dada en Génesis 3:15, que iba a venir el Salvador, iba a venir Cristo, y en esa historia aparece Judá y Tamar, dos pecadores, un hombre y una mujer que ante nuestros ojos podían haber estado desechados, pero ante los ojos de Dios, ellos iban a ser los instrumentos que Dios iba a usar. Tamar salva a la ramera Rahab, redime la idolatría de Ruth, etcétera, etcétera. Vemos hombres y mujeres que no eran santos, que no eran buenas personas, hermanos míos, pero de esos pecadores vino Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo, sin pecado, con perfección, pero tomó nuestra semejanza, se humanizó para compadecerse de nuestros pecados y de nuestras debilidades. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que nosotros a veces vemos lo que Dios nos ve. José, un hombre que servía a Dios y que le creía a Dios y que jamás, hermanos, dudó de las promesas de Dios. Y Judá, un hombre pecador que lo único que quería hacer era vivir su vida. ¿A quién elegiríamos nosotros? Para que de esa descendencia viniera Cristo. A José. A José elegiríamos nosotros, humanamente, porque José es un hombre que oraba, que buscaba de Dios, que arrancó de la tentación, que siempre trató de agradar a Dios, mientras que Judá era un hombre totalmente diferente, que le gustaba el pecado, que le gustaba arrancarse con su propia vida. Nosotros hubiéramos elegido a José, pero gracias a Dios que nosotros no somos Dios. Salmo 78, versículos 67 y 69 dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Dios eligió
a Judá, para que de ahí viniera la descendencia que fue Cristo. Escuche bien. Lo vi y menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vi y lo menospreciado, y en eso estaba usted. Amén. Así que no se pregunte nunca más por qué me escogiste. Dele gracias a Dios porque lo escogió. Exalte su nombre porque lo escogió. Porque nosotros no merecíamos ser escogidos, pero la gracia de Dios, esa escandalosa gracia de Dios, se derramó para usted y para mí. Dios perfectamente puede haber escogido a los egipcios por todo el conocimiento que tenían. Podía haber escogido a los fenicios por su capacidad comercial que tenían en esos tiempos, a los griegos por la sabiduría que tenían, a los romanos por su poder político, pero Dios escogió a lo pequeño, a lo vil, para que toda jactancia quede fuera y Él sea el único digno de gloria y alabanza. Y en eso estaba usted y yo. No somos nosotros los que hacemos las cosas, es el poder de Dios en nosotros. No es que usted sea bueno, yo sea bueno, es el poder de Dios en nosotros. No es que usted haya gracia, es la gracia de Dios que está en usted. No es que usted tenga poder, autoridad, es lo que Dios provee en nosotros para que se pueda hacer. Oh, aleluya. Por eso es escandalosa la gracia de Dios, porque Él no escoge lo que mira el hombre, Él escoge lo que Él puede hacer. Aleluya. Voy a terminar con esta parte. Judá significa alabanza. Cuando Judá nació, su madre alabó al Señor. Cuando Jesús nació, María también alabó al Señor. Pero quien encarnó una verdadera vida de alabanza hacia Dios fue Jesucristo. ¿Usted sabe cómo le dicen a Cristo? Uno de sus tantos títulos, que lo hemos cantado en alguna ocasión, el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Porque Judá y la tribu de Judá tenían en su estandarte el símbolo de un león. Y Él escogió a Judá y la tribu de Judá para glorificarse y exaltarse. Hermanos míos, Cristo es el león de la tribu de Judá, quien consuela a su pueblo, quien venció la muerte, quien aplastó a Satanás, el único digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. Hermanos míos, Fares y otros hombres abrieron brechas, pero Cristo abrió un camino, y ese camino lleva a la salvación, lleva a la redención, lleva al perdón. El único camino para que nosotros podamos ser salvos es Cristo, no hay otro. Gracias, Señor. Gracias. Si Tamar, con su sola acción, produjo un acto de justicia, Cristo con su obra, hermano, ha hecho la justicia completa para nuestra vida. Cada perfección, cada tributo, cada buena obra de Jesucristo nos muestra la perfecta santidad de Dios, y al mismo tiempo cuán pecadores somos. Nos muestra cuán bueno es Dios y cuán carentes somos de su infinita gracia. Termino con esto. ¿Se siente identificado con Judá? Yo me siento identificado con Judá. ¿Somos conscientes o somos constantes pecadores? Claro que somos constantes pecadores, pero tenemos un remedio: venir a los pies de Cristo, hermanos míos. Hay
suficiente gracia en su sangre, porque su sangre nos limpia de todo pecado, de todo pecado, de toda maldad. No mires el pecado de otro, mira tu propio pecado, mira tu propia ofensa, mira tu propia maldad y ven a los pies de Cristo, hermanos míos. Hay lugar para un pecador más. Hay lugar para un Rubén, para un Isaacar, para un Zabulón, para un Judá, para la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestra familia. Nosotros somos modelos de arrepentimiento. Somos lo que podemos demostrar que Cristo puede salvar pecadores. Cuando alguien le diga, no, yo soy malo, yo fui más malo todavía que tú y Cristo me perdonó. Ay, tú no has hecho las cosas que yo he hecho. Claro que sí, e hice cosas peores, que fue dejar de lado al Señor, que fue no humillarme ni seguir su ley. Eso sí que es pecado y ofensa, pero la gracia de Dios me alcanzó, por lo tanto también te puede alcanzar a ti. Hoy es el día de darle gloria y alabanza, hermano mío, al Señor, por su infinita gracia, por su misericordia y por su perdón. En esta historia estamos nosotros. En esta historia estamos nosotros, hermano mío. Judá, claro que somos cada uno de nosotros. Pero Dios humilló a Judá para transformarlo. ¿Necesitas ser transformado? ¿Necesitas que Dios te cambie? ¿Necesitas que Dios transforme tu vida? ¿Necesitas que Dios te perdone el pecado que cometiste hoy día o ayer? ¿Necesitas? Ven a los pies de Cristo, nada más. Ven a los pies de Cristo, dile, Señor, perdóname, perdóname, límpiame con tu gracia, derrama de tu gracia sobre mi vida, derrama de tu perdón, derrama de tu amor, vuelve a abrazarme, Señor. Y claro que Dios lo va a hacer, claro que Dios lo va a hacer. Necesitas fuerza, acude a Él y Él te va a dar fuerza. Necesitas ser renovado, acude a Él y vas a sentir la renovación de su Espíritu sobre tu vida. Cierre sus ojos, mis queridos hermanos. Y ahí en su casa vuelva a leer Génesis 38. Vuelva a sentirse identificado.